acerca del fascinante mundo de los costos y las decisiones. Para poder empezar, profesor Dionisio, ¿podría explicarnos o decirnos brevemente qué son los costos? Los costos son todos los gastos que se producen en una fase de producción, para la redundancia, donde la suma de cada uno de ellos nos da el costo total de la producción, para poder a partir de ese costo tener un precio para obtener el beneficio o la ganancia deseada. Partiendo de ese concepto que nos dio nuestro invitado especial, tenemos algunas clasificaciones de los costos que nos vamos a enfocar hoy en 4, que son los costos fijos, los costos variables, los costos directos y los costos indirectos. ¿Qué nos puede hablar al respecto de eso, profesor? Bueno, los costos fijos son todos aquellos costos que se generan haya o no haya producción, o sea, como el alquiler, como la parte administrativa. Esos son costos que siempre vamos a incurrir, tengamos o no tengamos operaciones. Sin embargo, los costos variables van de la mano de la producción, porque estos suelen variar, como dice su nombre, dependiendo de la producción que se haga. O sea, se gastan más materia prima, se gastan más horas hombre, por eso es que son variables. En cuanto a los costos directos, son todos los que son imputados a la fase productiva, y los costos indirectos son los que no son directamente cargados a lo que es la producción, pero son necesarios contabilizarlos también para poder tener esa gran cifra que es el costo total. Ok, de acuerdo a esas definiciones que podemos ver, que hay diferentes tipos de costos, vamos a hablar acerca de un ejemplo que sea más práctico para poder dar un mayor entendimiento de esto. Imaginemos que estamos realizando una fiesta de cumpleaños. Hablemos acerca de cada uno de los costos para poder entenderlos mejor. Bueno, los costos fijos pudiera ser el alquiler del local, pudiera ser la decoración, pudiera ser la adecuación del local para la fiesta. Y los costos variables tendríamos que ver el tema del número de invitados, porque bajo ese número de invitados es donde podríamos saber cuántos pasapalos vamos a pedir, si son pasapalos dulces, cuántos hay que pedir dulces, cuántos hay que pedir salados, incluso el tamaño de la torta, si es un cumpleaños que vamos a celebrar o una celebración que termina en una torta, porque no es igual hacer una fiesta para 25 personas que tener 50 o tener más. Entonces eso implicaría, porque si hacemos una torta pequeña va a quedar mucha gente sin comer. Claro, hay que marcar la diferencia de que los costos directos, no importa cuántos invitados tengamos, siempre hay que pagar una tarifa fija, por así decirlo. Claro. Entonces también tenemos los costos directos, como dices tú, que eso también puede ser como los fijos, todo lo que tiene que ver relacionado a la realización de la fiesta, todo lo que produzca un gasto que sea directamente relacionado con la fiesta, como por ejemplo un mesonero, como puede ser la cantidad de hielo que compramos. O sea, son costos que no van directamente a la fiesta, porque tú no vas a decir, no, yo sirvo el refresco caliente, no, yo tengo que servirlo en un vaso, tengo que servirlo en un hielo, y esos son costos directos, que son propios de la fiesta. Y los indirectos, mira, a ver, si tenemos un DJ, lo que le pagamos al DJ, lo que pudiéramos, el consumo de electricidad, si hay que pagar un excedente por el consumo de electricidad, pero son costos que al final todos son costos y todos son imputables a ese ejemplo que tú estás dando, como es el de la fiesta. Okay. Si lo hablamos en un contexto organizacional, ¿usted cree que es muy esencial los costos en la vida diaria o en la vida empresarial? Claro, los costos son muy importantes, porque manejar bien los costos nos acerca a una mejor oferta en cuanto a lo que es el precio, y ese precio nos acercaría a tener mejores ganancias. Hoy en día hay una tendencia de que las personas tengan menor ingreso, o sea, menor beneficio, pero multiplican sus ventas, y no como anteriormente se hacía, que la gente tenía más ingresos pero las ventas eran menores. Y ahí hay unos análisis que se hacen de los costos para poder entender un poco más de eso. Bueno, creo que de acuerdo a lo que ya hemos mencionado con respecto a cuáles son los costos, la clasificación de los costos, que sabemos que son los costos fijos, costos variables, directos e indirectos, me gustaría profundizar un poco más acerca de cuáles son las técnicas o las herramientas que nos pueden proporcionar resultados de una forma numérica. ¿Cuáles pueden ser ellas? Hablemos acerca. Sí, claro, existen unas ciertas herramientas que nos permiten analizar los costos por medio de datos. Hoy particularmente vamos a hablarles de 3, que vendrían siendo el punto de equilibrio, el análisis marginal y los
costos totales. El punto de equilibrio es el nivel de producción que nos muestra los ingresos y los costos, es decir, es un punto que nos muestra que no ganamos ni perdemos. Tenemos el análisis marginal que compara los costos e ingresos. Por último tenemos el costo por unidad, que es el costo total entre el número de unidades. Profesor, ¿qué nos puede decir con respecto a lo que acaba de mencionar Grecia? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Bueno, esas herramientas son bien interesantes, ¿verdad? Porque cuando hablamos del punto de equilibrio, simplemente cruzamos todos los costos con el ingreso, es decir, el costo total, ¿verdad?, se cruza con el precio y es un punto donde ni ganamos ni perdemos, pero sí podemos recuperar todo lo invertido en el proceso de producción. Es bien interesante saber cuál es el punto de equilibrio de una empresa, porque esto nos va a llevar a saber cuál es el precio mínimo que podemos nosotros ofrecer, el servicio, el bien, el producto, a lo que se dedica la empresa. Cuando hablamos del análisis marginal, después que nosotros tenemos un proceso productivo, hacemos un ejercicio para saber cuánto cuesta producir una unidad adicional, que vendría siendo el análisis marginal, para nosotros saber cuál es el ingreso, cuál es el gasto que vamos a tener por cada unidad adicional de nuestra producción total. Y el último que habla Grecia, que es el costo por unidad, no es otra cosa que dividir todo lo que se gastó entre las unidades realizadas para saber cuál es el costo unitario. Ese costo unitario nos permite ponerle un margen de ganancia para poder establecer el precio de venta del producto. Es decir, todas estas herramientas que están nombrando ustedes el día de hoy son interesantes e importantes que se tengan en consideración para poder tomar decisiones que tengan que ver con la estructura de ventas, con la parte de ventas, para poder saber cuáles son nuestros márgenes de contribución, lo que vamos a tener, nuestros beneficios o ganancias, para nosotros tomar las decisiones correctas y poder trazar las estrategias que nos permitan ir creciendo en el mercado que estemos trabajando. Y es que en ese momento la intuición no siempre es suficiente, es que se debe tomar a través de estas herramientas, evaluar cuáles son las medidas o la toma de decisión estratégica para poder basarnos en el margen que tenemos de utilidad, como dice usted, como lo menciona. Claro, es importante después que nosotros tengamos la estructura de costo hecha, saber en el proceso productivo cuál es la erogación en la que incurrimos para poder tener nosotros, después de la fase de producción, saber cómo vamos a atacar lo que es la parte de la venta, que es lo que realmente busca el negocio, generar ingresos. Ahora bien, podemos mencionar un caso, un ejemplo que conozco recientemente acerca de un negocio de comida en donde cambiaron de administración y tenían un precio, bueno, la administración vieja tenía un precio establecido con respecto a sus productos y a pesar de que se tenía una venta, no se generaba la utilidad que ellos querían o que necesitaban, por así decirlo. En el momento que se hizo el cambio de administración, estas personas lo que hicieron o evaluaron, bueno, de acuerdo a las herramientas que hemos mencionado, no sé cuál de ellos utilizaron, pero bajaron los precios y esto generó un incremento tanto en la demanda como en la utilidad. Eso que estás viniendo hablando, de ese caso que tuviste con esa empresa, puedo mencionar que se asemeja al título que tenemos en nuestro podcast, que es Cifras Claves, Decisiones Sabias, porque tomaron unas decisiones y eso le trajo consigo unas mejoras que pudieron tener más alta demanda en su negocio. Entonces podemos venir concluyendo que los costos y tomar unas decisiones sabias son muy importantes en una organización que nos va a tener una buena rentabilidad. Además de hablar de esto, quisiéramos hablar de un tema que es muy común, o es un tema que vivimos el día a día acá en Venezuela, que son las fluctuaciones que vivimos diariamente acá en el país con relación al dólar. Entonces quisiera que el profesor, si puede, nos comente un poco acerca de los desafíos que se enfrentan, que vivimos en un país donde tenemos una moneda que está muy abajo y estamos prácticamente dolarizados. Sí, bueno, dolarizados como tal no estamos porque es una economía que sigue siendo la moneda principal el bolívar. Sin embargo, la moneda referencial, que es el dólar, lo que lleva a las organizaciones es a hacer un análisis exhaustivo de este tema que ustedes están trayendo hoy, los costos, para llevarlo en dólares, para que puedan tener incluso estrategias para la parte de poder mejorar sus ingresos, porque
no es igual decir que yo estoy pagando, en el caso de comida, cualquier comida, una hamburguesa, lo que sea, en una moneda fuerte, que vendría siendo el dólar, a pagarla en bolívares. Entonces ahí el tema de los costos es interesante. Entonces, como ven ustedes a diario que van a una tienda y dicen referencia $3, referencia $2. Eso lo hacen las empresas para poder cubrir la fluctuación que ha tenido, incluso el último mes que tuvo el dólar, donde la brecha cambiaria es bastante alta, y eso nos lleva a la conclusión de que nosotros tenemos que hacer análisis exhaustivo en lo que es el tema de los costos para poder afinar, porque tenemos competencia, y cuando tenemos competencia tenemos que saber cómo vende la competencia, cuál es el precio que tiene la competencia, porque de repente, aunque yo tenga dentro de mi estructura una cantidad de costos que puedan ser exquisitos, por decirlo así, porque utilizo materiales de mejor calidad, pero entro en una realidad que es la del bolsillo de la persona que nosotros queremos atacar, que a veces se ve en minusvalía porque no tiene la capacidad económica para poder adquirir todo lo que quiere. Entonces las necesidades las ve a veces un poco difíciles de suplir. Entonces el estudio de lo que es los costos es importante para, como dice su podcast o el título de su podcast, que son cifras clave, decisiones sabias. Nosotros tenemos que hacer análisis exhaustivo de los costos para poder tener un buen precio, para poder establecer una buena estrategia de marketing, para poder establecer todo lo que es la parte de la estrategia operativa que nos lleve a alcanzar los objetivos que se puedan plantear. Usted está hablando de estrategias operativas o estrategias, y hoy muchas empresas andan innovando. Por lo menos tengo el caso de un amigo que lo que hace es, como está la situación con el dólar y el bolívar, lo que él hace, si tú le pagas en dólares, tiene un precio más bajo, le bajan el 20% de descuento a comparación con el bolívar. Si lo pagas en bolívar. Eso te ayuda a captar la moneda, porque mucha gente prefiere vender el dólar y pagar en bolívares, pero si tú le das una oferta que sea interesante, de repente sí se desprende del dólar y puede pagar en la moneda, que eso pudiera ayudar, en este caso como tu amigo, a tener más un refuerzo o tener un respaldo de que no tiene que después salir a comprar el dólar, sino que está obteniendo el dólar como tal. Es una estrategia que es bien interesante porque bajo mi utilidad, ahí tengo que ir a lo que ustedes hablaban del punto de equilibrio, porque simplemente puedo poner de ese punto de equilibrio dos precios, un precio si me lo paga en bolívar, un precio si me lo paga en dólar, y eso lo que hace es que pueda captar yo moneda para yo no tener que estar después cambiando, y simplemente tengo la moneda para seguir operando en mi trabajo como tal. Bueno, es cierto, eso es muy interesante porque hoy en día existen ciertas estrategias, como se viene mencionando, en donde hacen promociones que dicen promoción válida solo en divisa. Claro. Y es lo que venimos mencionando con respecto que puede ser esa estrategia a tomar para que se puedan, desprender de lo que son los dólares. Sí, porque hay una fuerte resistencia a sacar el dólar porque prefieren cambiarlo en bolívares por el tema del diferencial cambiario, porque tú cambias $10 al Banco Central, son $53 hoy día, pero afuera son 60, entonces tienes 7 bolívares por diferencia que te puede servir para cualquier cosa. Pero eso poco a poco se tiene que ir normalizando, y esas estrategias como la que tú nombraste a tu amigo hacen que las personas se desprendan del dólar y puedan circular el dólar como circulaba anteriormente, con mucha facilidad. Bueno, este es un tema que posiblemente podamos enfocarnos en próximos podcasts. Ya el día de hoy creo que está más que claro en qué era lo que queríamos enfocarnos, qué queríamos mencionar, como son los costos, y podemos darnos cuenta que es importante saber manejar y tener ciertas estrategias tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial, para así poder organizarnos y planificarnos mejor. Bueno, el tema abordado hoy es muy interesante, que a veces no solo hay que tomar en cuenta la intuición, sino también los números. Por eso estamos hablando hoy de costos, ver los costos, competir en el mercado. Es un mundo muy interesante que en próximos podcasts vamos a seguir hablando. Estoy agradecido por ustedes, por haberme invitado a formar parte de este mundo, o comprender o hacerle entender a las personas lo que es el mundo de los costos y la incidencia que puede tener en la estructura organizativa. Realmente las felicito, espero sigan haciendo más podcasts y quedo atento a que me inviten de nuevo. Ok, pueden seguirnos por nuestras redes sociales.